a este Congreso Universitario de la Licenciatura en Derecho semi-escolarizado, en esta ocasión con la temática Derecho Penal y Ciencias Forenses. Me complace y tengo el honor, el privilegio de compartir con ustedes la trayectoria profesional de nuestro distinguido ponente que hoy nos acompaña. Nuestro expositor es licenciado en Derecho, avalado así por la Universidad Iberoamericana. La misma casa de estudios le aprueba la maestría en Derecho Penal. La Universidad Latinoamericana le reconoce la maestría en Amparo, una maestría más en Proceso Penal con especialidad en Litigación Oral por la Universidad Novoa, España. La Universidad de Girona, España, le aprueba un posgrado en Razonamiento Probatorio. Es doctor en Derecho, así lo confirma la Universidad Novoa, España. Y con el tema Juicio Oral y la Prueba Pericial, recibamos como se merece al doctor Gustavo Acevedo Pérez. Esas palmas para recibirle. Sea usted bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, me da mucho gusto. Un placer para mí esta invitación que me hace la Universidad Enrique Díaz de León por medio del maestro Juan José Godoy. Es la segunda vez que tengo el honor de hacer una presentación con ustedes. Me da mucho gusto esta invitación por la amistad que tengo con el maestro Godoy, pero a su vez porque también es una institución con la que yo tengo cierta cercanía, gracias a que mi esposa fue también alumna de dicha universidad, por lo cual será un honor para mí el darles el día de hoy esta pequeña presentación. Es una lástima para mí que tan solo tenga escasa una hora para hacer la siguiente ponencia. El día de hoy vamos a hablar sobre juicio oral y prueba pericial. Cuando el maestro Godoy me hizo la invitación, me hacía hincapié en que la temática de este congreso era las ciencias forenses. Entonces yo pensaba en un inicio hablarles específicamente cómo desahogar una prueba pericial en el juicio oral. Sin embargo, al momento de estar realizando la presentación que van a ver, decidí mejor hablarles de un tema que pareciera un tanto novedoso, pero es un tema ya que viene tocándose hace años en Estados Unidos sobre las ciencias forenses. En el caso específico vamos a hablar del caso Daubert, que fijará los parámetros para la ciencia forense actualmente y en un futuro con mayor relación. Vamos a comenzar por la primera situación. Para hablar de ciencia forense y para hablar de juicio oral necesitamos hablar primero de la teoría del caso. La teoría del caso no es otra cosa que una reconstrucción de los hechos históricamente que ocurrieron en el pasado. Hay que recordar y nunca pierdan de vista cuando se habla de derecho penal del objeto del proceso penal. El objeto del proceso penal viene en el artículo 20, apartado A, fracción primera de la Constitución, y nos habla de esclarecer los hechos. Fíjense la premisa, esclarecer los hechos. Anteriormente, cuando a mí me tocó estudiar y cuando el maestro Godoy le tocó estudiar, pues todos los que ya pasamos de los 30, no, crecimos en un sistema tradicional donde se hablaba de la verdad histórica. Incluso algunos recordarán cuando por ahí del 2012, si no mal recuerdo, pasó lo de Ayotzinapa, salía el Procurador General de la República y decía, la verdad histórica es esta. Y entonces la verdad histórica se tomaba como un concepto muy abstracto. Y la verdad histórica requería un grado de prueba mayor. Entonces, cuando viene esa reforma constitucional que se hizo a partir del 2008 y que era de aplicación para el 2016, se habló ahora de esclarecer el hecho. Y esclarecer el hecho no era otra cosa que bajar ese estándar probatorio
para lo que se busca, que es la reconstrucción de esos hechos históricos. Por eso se dice constitucionalmente que tenemos dos estándares de prueba, por lo menos. El primero para la etapa inicial de un juicio, que es la vinculación a proceso, y tenemos un nivel de estándar de suficiencia. Ojo, estándar de suficiencia, muchos lo confunden con un tema de razonabilidad mínima o el estándar mínimo, que significaría casi que con el hecho de que digan, Juan me robó, ya con eso es verdad absoluta, y Juan robó y Juan tiene que ser condenado. La realidad es que no es así. Y el otro estándar, que es el estándar de juicio, que muchos lo habremos escuchado tal vez inicialmente por las películas, el famoso más allá de toda duda razonable. Y el estándar de razonabilidad constitucionalmente aceptado de más allá de toda duda razonable nos fija un estándar probatorio más alto para un juicio. Es decir, en un inicio, para la primera etapa, para la etapa de investigación inicial, para la vinculación a proceso, nos habla de un estándar de suficiencia, no estándar mínimo, estándar de suficiencia. Para hablar de un juicio, estamos hablando de que la razonabilidad debe ser que la prueba, incluyendo la prueba científica, como lo vamos a ver, debe acreditar más allá de toda duda razonable la culpabilidad de una persona. Entonces, fíjense ese parámetro, esa distinción que nos empieza a hacer la Constitución. Y esto debemos de agradecerlo un tanto, algunos tal vez habrán escuchado de ese famoso caso de la señora Florence Cassés, ¿sí? ¿Hay alguien aquí que no conozca el caso de Florence Cassés para hacerle un breve resumen? Ok, veo que todos lo conocemos. En el caso de Florence Cassés, recordarán que durante alrededor de 15 años la señora estuvo privada de su libertad, incriminada aparentemente por el investigador o el superpolicía Genaro García Luna, quien dicen que a través de una simulación fabricó pruebas y a esta persona la tuvo detenida durante cerca de 15 años, hasta que la Corte atrajo su caso y en su caso resolvió la presunción de inocencia. La ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas realiza un estudio en esa sentencia sobre la presunción de inocencia y nos habla respecto a tres aspectos fundamentales: la presunción de inocencia como regla de trato, la presunción de inocencia como regla de juicio y la presunción de inocencia como estándar de prueba. Y eso fija ese grado de razonabilidad de más allá de toda duda razonable para un juicio. Por eso se dice que la prueba en juicio tiene que ser suficiente para romper con esa presunción de inocencia. Si la prueba no logra romper con la presunción de inocencia, será una sentencia absolutoria. Si la prueba alcanza el grado de credibilidad y de acreditación de culpabilidad, habrá una condena. Pero entonces las palabras claves son: para la vinculación a proceso, el grado de suficiencia. Dice, el grado de suficiencia, o sea, estándar de suficiencia. Y para un juicio hablamos de acreditar, ahí sí hablamos de acreditar. En la primera fase no hablamos de acreditar, en la segunda fase hablamos de acreditar. ¿Qué? La culpabilidad. Porque recordarán que para que haya una condena necesitamos que exista un hecho, ¿sí?, una consecuencia y el enlace entre el hecho y la consecuencia con la persona. Bueno, la ciencia forense en gran parte nos va a ayudar a eso. Pero volviendo al punto, decíamos que la teoría del caso es una reconstrucción histórica de los hechos que ocurrieron en el pasado, pero con ese grado de suficiencia. Existen dos versiones en conflicto, siempre la versión del Ministerio Público y la versión defensiva. La teoría del caso nos habla de que es un ejercicio estratégico y cualquier versión debe ser creíble, pero para ello se debe de apegar a la prueba. La teoría del caso, todas las teorías del caso tienen estos tres elementos: fáctico, probatorio y jurídico. Entonces,
sea la materia que estén litigando, civil, agrario, laboral, penal, fiscal, se compone una teoría del caso. Y la teoría del caso, la base va a ser los hechos, lo fáctico, después lo probatorio y después lo jurídico. Para mí tiene que llevar ese orden. Muchos dicen que es fáctico, jurídico y probatorio. Pero ¿cómo puedo encuadrar algo en lo jurídico si no tengo pruebas? Entonces es hechos, prueba y la hipótesis normativa. Así se compone una teoría del caso. Entonces es importante que como abogados seamos ministerios públicos, asesores jurídicos o defensores en materia penal, debemos de tener una teoría del caso. A veces los defensores no tenemos teoría del caso y dicen, bueno, es que para los defensores, yo soy defensor, nunca he sido fiscal, dicen, para los defensores es muy fácil porque se trata de destruir. No, yo no tengo necesidad de destruir si la fiscalía no se tomó la mínima molestia de armar algo. Y a veces eso es lo que ocurre en los juicios, que no se arma algo. Entonces, toda teoría del caso, absolutamente todas, requieren esos tres elementos: fáctico, probatorio y jurídico. En la estructura probatoria de la teoría del caso, tenemos que contestar esas 8 interrogantes. Esas 8 interrogantes son parte del método científico. Seguramente en alguna de las exposiciones que tuvieron por parte de los peritos, les explicaron que existen por lo menos 7 de esas 8 preguntas, son parte del conocimiento científico que utilizan los peritos para emitir su dictamen. El qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el quién, el a quién, el por qué y el para qué son interrogantes que se tienen que dilucidar de los hechos y de las pruebas para llegar a ese encuadramiento, lo que nosotros conocemos como exegesis o lo que les dicen encuadres o lo que le dicen juicio de tipicidad. Entonces, hasta ahí espero que todo esté claro. Respecto a la prueba pericial, ¿qué nos dice el Código Nacional? El Código Nacional nos habla en su artículo 368 de la prueba pericial y nos dice que se puede ofrecer la prueba pericial cuando requiera hacerse exámenes a personas, hechos, objetos o circunstancias relevantes para el proceso y que fuera necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio. Recalco yo esa parte porque poseer conocimientos especiales en una ciencia, arte, técnica u oficio es lo que hace a una persona un experto. Si la persona que va a juicio a presentar como perito un dictamen pericial no tiene esa capacidad en la ciencia, arte, técnica u oficio, ante el proceso no puede ser una prueba válida, no puede ser una prueba eficaz. Y eso, entre otras cosas, implica que el perito es una parte esencial del proceso, ¿sí? Pero a diferencia de lo que muchos creen, el perito como parte en un proceso, él debe su lealtad a la prueba y al proceso. El perito no tendría por qué emitir un dictamen favorable para, en este caso, la representación social cuando hablamos en materia penal. El perito tiene que emitir un dictamen que sea pegado a los hechos, al esclarecimiento de los hechos. Por eso hacía mucho hincapié en que nunca pierdan de vista la parte objetiva que nos dice la Constitución en su artículo 20, apartado A, fracción primera, el esclarecimiento de los hechos. Ese es el primer objeto del proceso penal, el esclarecimiento de los hechos. Y perdón que lo repita, pero es muy importante que eso les quede grabado. El segundo objeto del proceso penal es proteger al inocente. Pero ¿quién es el inocente? Si yo le pregunto a un fiscal, me dice que el inocente es la víctima, pero la víctima no cometió el hecho. El inocente, lo dice la Corte,
es la persona que está siendo imputada, hasta antes de que exista una sentencia en la que se declare penalmente responsable. Por eso el trato de inocente, por eso la presunción de inocencia. El tercer objeto es que el culpable no quede impune, pero cuando hablamos de culpabilidad, hablamos de que pasó por todas las fases del proceso penal y a la persona la hallaron culpable en ese juicio de tipicidad, es decir, lo fáctico, lo probatorio y lo jurídico se encontraba plenamente demostrado y por eso a la persona se le condenó en base a lo que dice la tipicidad. Y el cuarto objeto del proceso penal, que para mí es uno de los más relevantes, que se repare el daño. Nos dice la Constitución, se tiene que reparar el daño, nos dice el Código Nacional, que se repare el daño. Entonces, si se fijan, a diferencia, del proceso inquisitorio, aquí esos 4 elementos del objeto del proceso penal nos están dando la regulación de lo que busca el constituyente cuando hizo esa reforma. Y entonces todavía hay abogados, todavía hay ministerios públicos, todavía hay hasta jueces, todavía hay lamentablemente hasta magistrados que tienen el chip del sistema inquisitivo y les da por elevar el grado de defensa que requiere un inocente al afrontar un proceso. Y por eso es importante la ciencia forense. ¿Por qué? Porque la ciencia forense nos va a permitir esclarecer el hecho. Les voy a hablar ahora sobre el caso Daubert. El caso Daubert es un caso que se suscitó en 1991 en Estados Unidos. Les platico a grandes rasgos de qué se trata. Es una farmacéutica que se llama Merrell Down Pharmaceutics. Ellos crearon un químico, un medicamento que se llama Bendectin, y ese Bendectin es un medicamento que se les prescribía o se recetaba a las personas, a las mujeres en gestación, para evitar mareos durante el embarazo. A esta empresa, Merrell Down, la demandan los señores Jason Daubert y Eric Schuller. Los padres de estos menores promovieron un juicio civil. Ese juicio civil fue por daños tóxicos, alegando que las causas de las malformaciones congénitas de sus hijos eran derivados o consecuencia de la ingesta de ese medicamento. Pero como pasa en México, me han dicho, y como pasa también en Estados Unidos, pues ni las farmacéuticas, ni las tabaqueras, ni las empresas que fabrican armas son condenadas. ¿Por qué? El Congreso así les ordena a los jueces allá en Estados Unidos, acá no, y absuelven a estas personas. La cuestión es que la familia impugna y el caso llega a la Suprema Corte estadounidense. ¿Por qué? Porque estas personas presentaron expertos, unos especialistas que dijeron que la exposición a las sustancias químicas y biológicas había un nexo entre esa exposición y el resultado de las malformaciones congénitas que tenían los pacientes. Presentaron un panel de expertos y alegaron que los procedimientos que realizaron los peritos que habían sido ofrecidos por parte de la farmacéutica no cumplía con los estándares. Pero la Corte dijo, ¿cuáles estándares? Ese es el tema toral, ¿cuáles estándares? ¿Por qué? Porque al igual que en México no existen estándares. Y como no existen estándares, el perito experto en la arte, ciencia u oficio puede decir, para mí esta circunstancia como experto se resuelve así, y probablemente el perito esté mal. Y si el perito está mal, ¿qué es lo que va a pasar con el esclarecimiento de los hechos? ¿Vamos a llegar a esa verdad histórica? ¿El culpable va a quedar impune? Probablemente sí, probablemente no. ¿Se va a reparar el daño? Probablemente sí, probablemente no.
Entonces, la falta de la fijación de estándares para la emisión de dictámenes periciales es lo que en algunos casos lleva a lo que se denomina como la injusticia. ¿Por qué? Porque el dictamen resulta que está mal. Les voy a exponer un caso muy breve que nosotros tuvimos por ahí del 2018-2019. Tal vez algunos lo recuerden. Es un futbolista que en un aparente estado de ebriedad chocó con un vehículo en el que venían una pareja de recién casados. Alce la mano quien conozca el caso. Ok. A esta persona recordarán que la tuvieron procesada durante alrededor de año y medio, ¿sí? Y en el juicio, el debate se centraba en que la persona venía a exceso de velocidad y que venía en estado de ebriedad, ¿sí? Pero resulta que a esta persona, cuando estuvo detenido en un inicio en la Cruz Verde, le extrajeron orina, le pidieron que diera una muestra de orina, y en esa muestra de orina le hicieron un dictamen químico y resultó que él tenía un cierto grado de alcoholemia. El Código Penal te habla que cuando una persona viene circulando en un vehículo a exceso de velocidad, en alcoholemia, y comete un atropello o un hecho de tránsito de naturaleza culposa, pero cercano a una iglesia, cercano a una escuela, con un vehículo de cierta capacidad, nos habla de ciertas agravantes del Código Penal. Y esas agravantes le denominan, yo siempre he dicho que está mal, pero le denominan culpa grave. Dicen, bueno, atento a esas circunstancias, el delito, aunque sea culposo, se va a agravar la pena y por esa circunstancia la persona va a permanecer en prisión, ¿sí? Y esto fue lo que prácticamente le ocurrió a esta persona. Pero resulta que el Código Penal dice que si la persona trae exceso de alcohol en la sangre, se establece y se acredita así el exceso de alcoholemia, ¿sí? El exceso de alcohol en la sangre. Pero a esta persona, como les referí yo, le pidieron una muestra de orina y entonces en la muestra de orina le hicieron un dictamen químico y resultó que la muestra arrojaba que el grado etílico era menor, pero era una muestra de orina y el Código Penal dice que la muestra se toma en sangre. Y entonces en el juicio presentaron no uno, no dos, presentaron 3 expertos por parte de la Fiscalía y por parte de los asesores jurídicos, en los que establecían en uno que tenía 40 grados, en otro que tenía 90 grados y en otro que tenía 180 grados por encima del nivel permitido. Todos eran coincidentes nada más en 2 cosas. La primera, que según esto estaba por encima de lo permitido, y la segunda, que el proceso que habían llevado a cabo para extraer esa muestra había sido fuera del contexto de lo que normalmente se debe de realizar para tomar una muestra. Y entonces aquí entraba a debate en juicio diversas circunstancias, que era desde dónde nace la prueba, desde la toma de la muestra de la prueba, quién toma la muestra, cómo toma la muestra, a qué hora toma la muestra, en dónde toma la muestra, qué trato le dio a la muestra, cuánto tiempo tuvo la muestra en un lugar, cuánto tiempo después llegó la muestra al laboratorio, cómo llegó al laboratorio, en qué se trasladó, cuánto tiempo,
quién hizo el dictamen, cómo hizo el dictamen, en qué se basó, cuál es la ciencia que aplicó, cuál es la bibliografía que aplicó. Y todas esas circunstancias nos llevaron a la conclusión de que la muestra no se tomó de forma adecuada, la muestra se perdió de vista, la muestra se tomó a una temperatura, pero se mantuvo a otra, la prueba se tomó en un contenedor que no era probablemente el adecuado para permanecer más de cierto tiempo. Si ustedes van hoy en día a un laboratorio y le dicen, oiga, tiene que hacerse un examen de orina, pero también la orina entre que se la toma y la trae, no debe pasar cierto tiempo y mantenga la cierta temperatura. O hay algunas otras muestras que le dicen guárdela en el refrigerador. ¿Por qué? Porque no llevar los procesos de manera adecuada crea algo que se denomina un falso positivo. En el caso específico de esta persona, decíamos, pudo haber un falso positivo, pero además la ley, no lo que dice la defensa, la ley dice que la muestra tiene que ser sobre sangre. Y entonces, si la muestra se tomó sobre orina y no sobre sangre, ¿era válido que se tuviera por establecida esa agravante? Pues no. Entonces, ven cómo el trato a una muestra puede llevar a un falso positivo. Lo mismo pasa con los dictámenes en genética, lo mismo pasa con los dictámenes químicos en armas, puede crearse falsos positivos. Entonces, pero todo eso es derivado de ¿qué? Derivado de que no hay estándares para realizar esas pruebas, para realizar esas muestras. ¿Qué concluyó la Corte? La Corte norteamericana concluyó en el caso de Dover, excluyeron las pruebas de la parte actora, es decir, de la familia Dover y de la familia Schul, puesto que decían que las pruebas no gozaban de aceptación general. O sea, no ganaron, sin embargo, sentaron las bases de lo que hoy en día se le conoce como el método Dover. Primer punto o primer conclusión de ese método, y esto es lo que tienen que analizar ustedes siempre que vean un dictamen pericial. Primero, la refutabilidad. Esto es la controlabilidad y falsividad de la teoría científica o técnica en que se fundamenta la prueba, ¿sí? Yo les expuse el caso de aquel muchacho futbolista al que le tomaron una prueba, pero la prueba no se tomó con inmediatez, la prueba no se tomó de la manera correcta, la prueba no se manejó de la manera correcta. Sí. Igual recordarán ustedes haber escuchado el caso de O.J. Simpson. Es un caso muy viejo, fue por ahí del 92, si no mal recuerdo, 91, 92. Bueno, en el caso de O.J. Simpson, los peritos en Estados Unidos encontraron unos objetos, los fijaron, hicieron su aseguramiento, tomaron las fotografías pertinentes y los trasladaron a su laboratorio. Pero en el camino resulta que les dio hambre y resulta que se pararon en un McDonald's y resulta que se bajaron 2 horas a comer y resulta que las muestras del caso tan famoso en ese momento las dejaron en el vehículo y resulta que la defensa se percató de esa situación y resulta que en el juicio, cuando les cuestionaron a los peritos si tuvieron la muestra todo el tiempo a la vista durante el momento en que la encontraron hasta el momento en que la llevaron a su procesamiento en el laboratorio, ellos en un inicio dijeron que sí y después les acreditó la defensa que no, que se habían bajado en el McDonald's, presentaron los videos, presentaron fotografías y en ningún momento se les veía en el McDonald's que trajeran la muestra a la vista. Por consiguiente, esa prueba quedó excluida, ¿sí? Entonces, controlabilidad y falsabilidad, ese es el primer aspecto. El segundo, la publicación de la teoría o la técnica. ¿Por qué? Porque los peritos son normalmente personas que dicen, bueno, a mí me enseñaron a hacerlo así, toda la vida lo he hecho así, y así es como se hace. Oye, pero no hay otra manera de hacerlo.
Probablemente sí, pero la que yo tengo es esta, y para la que es válida para mí o para el instituto para el que trabajo es esta, y esta es la aceptada y esta se tiene que tomar. Pero resulta que esos dictámenes o eso que ellos hacen no está sujeto a la crítica experta. Todo es muy dinámico, todo es cambiante. El otro día en un juicio sobre abuso sexual infantil, cuestionaba a una perito que hizo un dictamen en psicología forense, en el que decía, en base a lo que la menor me refiere, hay un abuso. Oiga, pero usted le hizo una batería de reactivos, le hizo algunos estudios. Sí, pero yo de la entrevista deduzco que ella lo que dice es cierto y tiene un abuso. ¿Y con eso es suficiente para que a una persona la mande en 20 años a la cárcel? Pues para el perito era suficiente. Pues resulta que le dice, digo, oiga perito, usted en su dictamen, todos los dictámenes tienen la bibliografía. En la bibliografía que usted refiere en su dictamen, menciona 5 libros, ¿los recuerda? No. Ok, a través de la técnica adecuada se le pone el dictamen a la vista para que hable respecto a la bibliografía, y resulta que toda la bibliografía que esa perito utilizó para elaborar su dictamen era del 92, la más cercana era de 1997. Y entonces, cuando uno le hace una pregunta a un perito, le dice, oiga, esta pregunta siempre le molesta a todos los peritos. ¿La psicología es una ciencia? ¿Qué me van a decir? ¿Sí o no? La siguiente pregunta es la que cala. ¿Es exacta? No, ¿verdad? Y entonces, si la ciencia que usted me está aplicando no es exacta, ¿existe un grado mínimo, aunque sea de error? Sí. Y si usted les pregunta cuál es el grado de error, algunos le van a decir, no, es que es menos del 0.01%. Pero otros le van a decir, bueno, es que es como el 20%. Y otros le van a decir, bueno, es que si yo hago 100 dictámenes, si le hacemos 100 dictámenes, 100 peritos distintos, la mayoría van a resultar positivos. Sí, la mayoría, pero no todos. Entonces, ¿cómo ciencia me ayuda a esclarecer los hechos? Puede que no. Lo mismo si le hago la pregunta a un perito químico. El siguiente punto es el porcentaje de error conocido o potencial, lo que yo les refería. No hay un perito que les vaya a decir que su dictamen es 100% fiable. ¿Por qué? Porque se pueden dar muchos errores, sobre todo cuando hablamos de psicología. El último punto del esquema Dover es la existencia de un consenso, que la comunidad científica acepte esa premisa como válida. Pero resulta que ese perito, cuando le digo, oiga, su bibliografía, la más reciente es del 1997, ¿quiere decir que desde el 97 para acá no se ha escrito otro libro? Y entonces, si yo le pregunto a un perito en psicología, si la psicología es dinámica, ¿qué me va a contestar? Que sí, porque va avanzando. Entonces, sí. Porque es una ciencia, tiene que ir avanzando. Y si me están aplicando en los dictámenes de psicología en abuso infantil, bibliografía que es de 1997, ¿no creen que hay ahí un sesgo? ¿No creen que hay un porcentaje de error? Y ese error, ¿por qué tiene que ser en perjuicio de una persona que por más que queramos decir que es culpable, no lo es hasta que haya una sentencia que así lo determina? Por eso, en conclusión del tema Dover, hay que hacer un contraexamen a los peritos basado primero en la acreditación o desacreditación y segundo, los lineamientos preestablecidos.
o la técnica que fundamenta esa prueba para verificar ese nexo causal. De lo contrario, un dictamen pericial no les va a servir. ¿De qué nos sirve que se hayan realizado todos los pasos en la extracción de la orina del futbolista si existe un margen de error? Y además hasta se inventaron un dictamen al que llamaron dictamen retrospectivo. Dijeron, bueno, es que al momento que le tomamos la muestra sale baja, pero si lo retrotraemos a las 6 horas, 8 horas anteriores en el momento en que ocurrió el evento, ahí sí venía borracho. Sí, pero es una presunción. Y en el derecho penal las presunciones no sirven para condenar. Entonces vemos que hay que poner en duda las premisas que quizá resultan menos fiables de lo que se cree, como concluyo yo ahí. No se olvide que desahogar una prueba científica no es aceptar como válidos los postulados teóricos que la soportan. Ojo, yo les he manifestado insistentemente que el perito es parte del proceso, como el Ministerio Público, como el testigo, como la víctima, como el defensor, como el asesor, incluso como el juez, pero el perito se debe a la verdad, el perito no se debe a un compromiso de realizar un dictamen en el que diga sí, a mi juicio sí es culpable, o a mi juicio sí existen pruebas que establezcan que esta persona cometió el abuso o que esta persona venía en un grado de alcoholemia, porque no es la labor del perito esa. La labor del perito es decir la verdad, es esclarecer los hechos. ¿Sí? Ese esquema Daubert, que les digo que fue de 1991 en la Corte de los Estados Unidos, apenas lo empieza a tomar la Corte. La primera tesis de jurisprudencia, la primera tesis aislada que emitió la Suprema Corte de Justicia está bajo el número de registro 2011-819, donde nos habla del rubro prueba pericial de contenido científico técnico, estándar de confiabilidad, fíjense lo que dice la Corte, estándar de confiabilidad al que debe sujetarse para que en los procedimientos jurisdiccionales se le reconozca eficacia probatoria. Y ese es el punto. Un dictamen pericial tiene que dar eficacia probatoria. Si un dictamen pericial no ayuda al esclarecimiento del hecho, discúlpeme, pero ese dictamen no sirve. Y en esta tesis la Corte, fíjense en el último párrafo, lo que viene resaltado en rojo, toma los 4 puntos del esquema Daubert, la controlabilidad y la falseabilidad de la teoría en que se fundamenta, B, el porcentaje de error conocido potencial, así como el cumplimiento de los estándares correspondientes a la técnica empleada, C, las publicaciones de la teoría o la técnica que hubieran sido sometidas al control de otros expertos, y D, la existencia de un consenso general de la comunidad científica o técnica interesada. Y entonces esta tesis ya nos está arrojando por lo menos un panorama de que la Corte ya está diciendo que los dictámenes periciales se tienen que enfocar en cumplir con todo el esquema Daubert. Y eso, créanme, no es algo que muchas veces en las aulas lo vean, que se esté replicando, no lo ven en los juicios, no es algo muy común. Cuando yo lo he manifestado en un juicio, me tiran de loco. Llegará el momento en que me den un poquito la razón, pero al final lo importante es ir haciendo ruido con que eso es lo importante de un dictamen, y no simplemente que diga el perito que en una entrevista el testigo, la víctima, le dijo que un hecho había ocurrido para que por eso podamos tenerlo como cierto. ¿Por qué? Porque la Corte, cuando hablamos de presunción de inocencia, nos dice que además del dicho de la víctima, se debe de contar con otra prueba. Entonces, para un juicio no bastaría un dictamen, bastan
más pruebas, basta más allá del dicho de la víctima. Entonces, si hablamos de un tema de abuso sexual infantil, un dictamen de psicología y el dicho de la víctima, probablemente bajo ese estándar de suficiencia mínima o para el estándar de suficiencia, sea suficiente para una vinculación a proceso, pero no va a ser probablemente suficiente para alcanzar el grado de culpabilidad en un juicio. Y cuando eso ocurre, ¿quién creen que es el malo? Pues el juez. El juez es el malo, el juez es el corrupto, el defensor es el corrupto, pero nunca tiene la culpa el fiscal y nunca se atiende a que los hechos probablemente no ocurrieron o probablemente ocurrieron de otra forma, ¿sí? Por eso es necesario que adoptemos estándares o criterios mayormente eficaces para la emisión de un dictamen. Entonces, hasta aquí queda claro que requerimos de lineamientos para nosotros poder crear esas premisas que nos permitan llegar a cumplir con ese objeto del proceso penal, que es el esclarecimiento de los hechos para proteger al inocente o en su caso que el culpable no quede impune y que en su momento se repare el daño. Muchas gracias. Vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. ¿Alguna pregunta? Vamos allá al fondo. Creo que Bueno. Sí, decía que mi compañero estará presto para que les haga llegar el micrófono. Por favor, la súplica de que se pongan de pie para que les hagan llegar el micrófono. Gracias. Buen día, gracias por el tema, estuvo muy interesante. Soy Luis González, soy de sexto semestre. Me gustaría preguntarle con relación al caso Joao Malek. Lo que es el National Kidney Foundation en el 2021 sacó un paper que habla sobre precisamente la prueba pericial, el dictamen de alcoholemia en orina, de cómo puede partir de esa prueba ciertos valores que sí se pudieran emitir en equivalencia a la prueba pericial de concentración de alcohol en sangre, el CAS. En el caso de Joao Malek, la pregunta es esta. En el caso de la defensa, la asesoría jurídica y la fiscalía cometieron algún error en cuanto a cómo se ofreció la prueba pericial. ¿A qué me refiero? Debió partir de los valores objetivos de la concentración de alcohol en sangre por equivalencia, de la conversión de los valores arrojados por el dictamen de alcoholemia, y en este caso, si la respuesta es afirmativa, también con relación a la jurisprudencia que nos presentó, hay un concepto que se le conoce como prudente apreciación de la prueba. Esta prudente apreciación de la prueba no se aleja del principio de valoración libre y lógica de la prueba que tienen que ejercitar los jueces. Si la prueba lógica, si la prueba lógica como tal parte de lo que es razonable, y lo razonable se entiende que parte de lo que es objetivo y probable por la ciencia. Gracias por la pregunta. En el caso específico, yo hacía hincapié en lo siguiente. El tipo penal para la culpa grave nos habla que el dictamen debe ser sobre sangre. Entonces, yo nunca he dicho que estas personas no tuvieran la razón. Llama la atención que como haciendo la misma prueba, los resultados que obtuvieron 3 distintos peritos
fueron completamente dispares, ¿sí? Sí había mucha diferencia entre uno y otro. Al final el tribunal dijo, bueno, todos coinciden en que es mayor. Bueno, coinciden en que es mayor el nivel de alcohol en la orina, pero el tipo penal dice que debe ser en sangre, y entonces no estamos hablando de lo mismo. Por esa razón, ese tipo o ese agravante en lo específico no le era aplicable. Tenían razón, de verdad trajeron a un perito muy experto, no recuerdo cómo se llama el nombre de la perito, de verdad que dio toda una cátedra de cómo se hizo ese dictamen. Acá el doctor Alfredo Rodríguez, quien es 10,000 veces más experto que yo, podrá explicarte mejor cómo aplica esa prueba. Sin embargo, nosotros como defensores nos concretamos al juicio de tipicidad. Si te dice que la prueba es en sangre y no se hizo en sangre, pues legalmente no podía acreditarse esa agravante, y como tal pues no podía condenarse o incrementarse la pena en ese sentido por ese error. ¿Qué era lo que ocurría en ese entonces? Estamos hablando que en el 2016 empezó el sistema actual, en 30 de mayo del 2016 comenzó en Jalisco, y ese asunto en el 2018 todavía no estábamos tan avanzados, y a la fecha seguimos explorando y seguimos analizando y resonando muchas cosas, pero es difícil, te lo puedo asegurar hasta el día de hoy, tomarle una muestra de sangre o cualquier prueba química a una persona. Es muy complicado. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo vas a hacer? ¿Lo van a agarrar y lo van a detener y le sacan, violándole sus derechos? La Corte acaba de sacar un criterio, aún así no es del todo tan concreto en decir sí, en ese momento tienen que ponerlo a disposición y quiera o no le vamos a tomar la muestra. Pero en ese entonces llegan y dicen, oiga, pues deme una muestra de sangre. ¿Qué pasa si él se niega? Lo llevan al juez y aún así, ¿sabe qué? No quiere. Y en el Inter, yo le aseguro que ya pasaron 6 horas, le dimos 2 litros de agua y ya no tiene nivel etílico en la orina. Y incluso hasta en la sangre, yo quiero suponer, sobre todo porque era un deportista de alto rendimiento. Y no es lo mismo cómo metaboliza él el alcohol a cómo lo metabolizo yo, por ejemplo, que no tomo y a mi edad. Entonces, son temas difíciles, y por eso la ley dice en sangre, porque considero que para la fecha, en la exposición de motivos cuando se creó ese agravante, consideraban que era lo más apegado a una realidad, ¿sí? No sé si le respondí en algo. Sí, gracias. Sí, claro, pase, doctor. Mire, doctor, aquí está, mire. Ya se escucha. Sí me responde. Desde anoche que estaba mi compañero de Ciencias Forenses, yo dije que no iba a intervenir, porque yo quiero reservarme, porque van a tener la mejor conferencia, perdón, ya tuvieron unas buenas, pero van a tener la mejor al rato. Doctor, de ese caso, quiero comentarles, yo trabajé 35 años en la parte acusadora, ¿no? O sea, en el CEMEFO y en el instituto. Yo fui fundador del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y trabajé 35 años. Pero ya ahora estoy a veces del lado contrario, es decir, estoy dado de alta en 9 áreas en el Consejo Federal y en el del Estado. Así que me buscan mucho los abogados y los jueces. Es más, los jueces le dicen al abogado, hey, busca al doctor Alfredo, si quieres ganar el caso. Y de veras nos va bien. El caso que preguntaste, hay una, no sé si te acuerdas, y voy a ser cuidadoso porque no sé si están aquí ya mis compañeros de la Fiscalía. Yo trabajé muchos años también ahí, en homicidios, y sé cómo trabajan. El caso de Malek fue una situación muy mal manejada. Nada más acuérdense, si algún día iban a tener un incidente ustedes manejando en estado de ebriedad, busquen la posibilidad de que no les hagan la prueba. El error que se hizo ahí es que después del accidente, donde hay 2 fallecidos, por culpa de un carro demasiado deficiente, las peores marcas que hay ahorita es ese Aveo, y hay otro nuevo ahorita, es lo peor que puede haber, nunca vayan a comprar un Aveo. La defensa después trabajamos un estudio criminalístico para determinar la mecánica del hecho.
La defensa trasera se metió casi hasta el tablero del Aveo. Esos carros son lo peor que hay. Perdón, el MP que fue, que yo les digo patólogos forenses porque hacen las cosas con las patas, ¿por qué cuando llegó al lugar de los hechos, viendo que había 2 cadáveres y ya tenían al fulano ahí detenido también, oye, pues espérame, vente instituto, ahí ve el químico en chinga y ahí mismo me lo chingo ahí lo agarramos, le sacamos sangre y todo completamente, y orina, ahí, en el lugar de los hechos. Malek se lo llevan, lógicamente lo asesoraron y resulta ser que la prueba fue 6 o 12, casi 12 horas después. Así que por muy pedo que andes, después de 6, 8, 10 horas, pues nomás chingate unos cuantos litros de esa madre que te venden en el Oxxo y lo demás, más. Y tu prueba, doctor, las 2 sí hubo sangre en él. Acuérdate nada más que la de ambas, la de sangre sale 0.7. La otra no está dentro de la norma que decía el doctor. En la cuestión se requiere una cantidad, son 180 miligramos, algo así, en cuestión de la prueba química que se hace completamente. El error de procedimiento es que el Ministerio Público cometió ese detalle de no haber actuado adecuadamente al momento, es decir, en el protocolo es que si hay este detalle, en el instante hay que solicitar las pruebas, es más, ahorita hasta una de respirando si quieres para que no lo agredas en cuestión de la sangre, algo así totalmente así. Pero a Malek le hicieron ambas pruebas, y todo fue favorable en la situación en este sentido, y ese caso se ha cuestionado demasiado tanto así. Bueno, ahora la señora creo que no quiere recibir la situación de la compensación porque pues, tienen derecho a la reparación del daño, pero su hijo murió y el mal manejo del caso ayudó para que la defensa pudiera resolver este asunto en ese sentido completamente. Perdón, Sí. Le digo que… Sí. Más que nada era eso. Sí, se supone que la Kidney Foundation como tal te está diciendo que el torrente sanguíneo es indispensable para la generación de orina, para el desecho de excesos de líquidos en el cuerpo, pues de cierta forma existe la trazabilidad por la cual tú puedas detectar ciertas equivalencias de alcohol en sangre en el dictamen de alcoholemia en orina, que se supone que te debería de arrojar la concentración de alcohol en sangre. Entonces de ahí parte su tesis, por así decirlo, ¿no? Entonces no se aleja de la lógica, no se aleja de lo razonable el permitir que el juez valore, como dice la tesis, una prudente, entre comillas, apreciación de la prueba. ¿No se aleja de las reglas de la lógica? Mire, como ya le comentó el doctor que es experto, incluso hasta es perito que hemos utilizado en otros casos, ojalá la siguiente ocasión que me inviten, el maestro Godoy, les pueda yo platicar del caso de Giovanni, ese del cubrebocas, de no puedo respirar, y la realidad de ese caso, donde el doctor Alfredo Rodríguez es nuestro perito, allá en Ixtlahuacán, un asunto allá en Chapala, de esta persona que supuestamente murió por la asfixia infligida por los policías de Ixtlahuacán, que también es un caso de verdad muy, muy interesante que también tenemos nosotros ahí en la defensa. Yo le decía, en el aspecto del alcohol en la orina, yo no soy experto en eso. Lo que sí es que yo entiendo que si la ley dice que para condenarlo requiere que el alcohol en exceso sea en la sangre, tiene que ser en la sangre, por más que la orina se la hayan sacado inmediatamente después del evento y apareciera que sí venía en una concentración muy alta. Eso a mí me tiene sin cuidado, porque yo tengo que hacer un juicio de tipicidad. Como dijo el doctor, también le hicieron el de sangre, pero el de sangre venía prácticamente abajo, y sí, parte del error fue la oportunidad, el principio de oportunidad. ¿Cuándo le tomas la muestra? Le toman la muestra varias horas después, cuando ya metabolizó alcohol, tuvo oportunidad de hidratarse, de ingerir alimentos y todo. Claro que todo eso afecta a la muestra, pero bajo una valoración libre y lógica, ¿qué va a decir cualquier juez? Si no me traes un dictamen que avale que tenía alcoholemia en la sangre, el tipo penal o la agravante del tipo penal, que es la alcoholemia,
no se la puedo yo condenar. Por eso hacía yo referencia a esa situación, de que un dictamen pericial te tiene que servir para lo que es. Entonces, un dictamen pericial en orina no me sirve para algo que la ley me exige que sea en sangre, ¿sí? Lo mismo pasa muchas ocasiones en los seguros. Para declinar un siniestro, las aseguradoras dicen, si el conductor de un vehículo de carga maneja bajo el influjo de drogas o en estado etílico, se declinará el siniestro. Pero dices, ¿cómo le va a hacer un examen? Estás hablando de una situación particular, ¿cómo la aseguradora va a decir, oiga, agárrenlo? Pues la aseguradora lo tiene que condicionar, oye, yo te condiciono a que ahorita me tomes vayamos a mi laboratorio y le hagamos las pruebas necesarias para determinar si es procedente o no el siniestro. Pero la aseguradora sí dice, tiene que ser en sangre, no en orina. Entonces, ¿por qué? Porque comparte muchas otras cosas que pueden darle fiabilidad. La orina no tanto, no sé qué tan fiable sea, porque ¿qué pasa con los futbolistas, basquetbolistas, todo? Les piden muestra de orina, puede dar la otra persona y no sabes de quién es, pero la sangre sí tiene elementos. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Buenos días. Basándonos en los procedimientos jurisdiccionales para reconocer la eficacia probatoria, en este caso, el juzgador mexicano, ¿cómo puede equilibrar la apreciación prudente del tribunal con los criterios técnicos de confiabilidad cuando estos entran en conflicto en la valoración de prueba pericial científica? Mire, anteriormente decían que el perito de peritos era el juez. En este sistema eso ya no aplica. El juez, dice la Constitución y dice el Código Nacional, que tiene que hacer una valoración libre y lógica. Esa es la primera premisa, valoración libre y lógica. Pero también en el artículo 265 del Código Nacional nos dice, tiene que hacer una valoración conjunta, congruente y armónica. Es decir, tiene que valorar todo el conjunto de ¿qué? De pruebas. Y nos dice el código que prueba solamente es aquello que se desahoga en juicio, o que hay un acuerdo probatorio previo, pero que se desahoga en el juicio. Si un perito, al momento que va a un juicio y es interrogado por la fiscalía en un interrogatorio directo sobre su expertise, y resulta que está hablando de un tema del que no está él avalado o que no tiene una acreditación, ¿cómo puede un juez darle valor? Le voy a poner un ejemplo. Nos pasa mucho en los temas de menores, que llegan los peritos en psicología o llegan incluso perito médico y dice, yo soy perito, trabajo en el instituto, estudié en la Universidad de Guadalajara, tengo maestría en tal universidad, etcétera, 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 y lo empieza a acreditar el fiscal. Pero resulta que cuando le pregunta la defensa, porque el Ministerio Público muchas veces no se lo va a preguntar porque no va a desacreditar a su propio testigo, le dices, oiga, ¿y usted tiene capacitación en temas de menores? La mayoría le va a decir, sí, me dio una capacitación, tomé un curso, tomé un diplomado, pero como tal tiene una certificación, y le van a decir que no. Y la Ley General de los niños, niñas, adolescentes, te dice que todos los que nos involucramos en temas de menores, llámese Ministerio Público, llámese asesor jurídico, llámese perito psicológico, el perito que le hace el acompañamiento, el defensor, el procurador, todos debemos de estar certificados que atendemos asuntos de menores, porque de lo contrario no es lo mismo, no estás hablando que la persona esté completamente capacitada. Pudiera ser que sí, que traigas al más experto de todos, pero si no tiene la certificación, eso puede ser materia de valoración y eso le puede restar eficacia a un dictamen. ¿Qué pasa, por ejemplo, también cuando son lo más común es cuando son cirugías estéticas? Oiga, ¿y qué hacen una mala praxis por una cirugía estética que por lo regular el paciente resultó afectado o incluso se les muere? Hay muchos casos, ¿no? Cuando a los peritos les preguntan sobre cirugía estética, la mayoría tiene un diplomado
Y a lo que yo entiendo, los cirujanos estéticos deben de estar inscritos, hasta hay un colegio o una certificación del colegio, creo que es de cirujanos estéticos, y la cédula de ellos debe estar inscrita ahí. De lo contrario, no son cirujanos estéticos, no están avalados y no pueden hacer una cirugía de eso. Entonces, de esa manera acreditas la fiabilidad de una persona como perito, ¿no? Y en el caso como médico cirujano, cuando le quieren fincar una mala praxis, pero es muy común ahí. Entonces, ¿qué valor le vas a dar tú a un dictamen de una persona que no tiene toda la capacitación, no toda la expertise? Eso queda al arbitrio prudente o a la valoración libre y lógica que haga un juez, ¿me entiende?